Muy buenas noches. Aquí realmente lo que nosotros queremos hacer con nuestra guía es realmente poder tener en cuenta los objetivos, ¿verdad? ¿Y qué es los objetivos? El objetivo es cada sentencia de ML, ¿verdad? Que es realmente el lenguaje de manipulación de datos, que es realmente conocer eh, eso. Diferenciar los distintos tipos de insert, ¿verdad? Eh, Conocemos bien insert into, de repente tenemos insert first, que es condicional, insert al condicional, ¿verdad? Mediante el giro, ¿verdad? Eh, Cada una de las partes. Bueno, tenemos aquí entonces también para poder conocer comandos de control de transacción, ¿verdad? Que son commit, rollback, eh, características incorporadas dentro del Oracle, ¿verdad? Para poder identificar, aplicar subqueries, ¿verdad? Con subconsultas y eso así. Y realmente analizar las diferentes soluciones de SQL de un problema, ¿verdad? Construir una sentencia tipo DML, ¿verdad? Para un requerimiento de negocio. Y probar la sentencia resultante. Ese es el objetivo de todo esto. ¿En cuáles son los que nos basamos? Nos basamos en en el M7, funciones de grupo subconsulta, DML, que realmente es el caracú de toda la cuestión de manipulación de datos de una base de datos. Funciones y grupos subconsulta, bueno, y DML, bueno, son los que tienen que tener en cuenta para poder construir, ¿verdad? Para poder leer y practicar. Bueno, entonces tenemos la primera propuesta, ¿verdad? Que es el desarrollar el script y para luego hacer el cuestionario, ¿verdad? Poder entender todo primeramente eso. Y voy a hacerle así un repaso muy de lo que implica, ¿verdad? Implica que nosotros tenemos que ver las funciones primeramente. Funciones con group B, heavy, y las consultas anidades, que es realmente lo más importante. Por eso voy a hacer rápidamente eh, unas funciones más importantes que tenemos, un repaso general, que es el ABG y contar, ¿verdad? Contar número de filas con asterisco, cuenta todas, ¿verdad? Incluyendo nulos, cuenta la cantidad de registros que hay dentro de una determinada tabla. Es el máximo número de un valor de una columna, el mínimo valor, a veces es el promedio, y la suma, ¿verdad? Suma de valores que se suma una columna de campos, ¿verdad? Bueno, tenemos así, por ejemplo, un CL que suma, y acá, por ejemplo, un ABG que está realmente por el monto total. Todo lo que está en la columna monto total está quitando un promedio, un mínimo, así como un máximo, sobre ventas. Bueno, entonces nosotros para la parte com tenemos así de esta forma, ¿verdad? Que es contar el número de filas de una tabla. Teniendo en cuenta eso, voy a adelantar un poco, ¿verdad? Porque la subconsulta realmente, que es una consulta dentro de otra consulta, ¿verdad? Las consultas están así de esta forma, ¿verdad? Y dentro, como una, podemos tener otra consulta en sí. Por eso se le llama subquery, y este query principal, ¿verdad? Una consulta principal y dentro de esa otra. Podemos ver así un ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo, un select de nombre, apellido, cédula de jefe de un empleado, ¿verdad? Donde se tiene busca la cédula del jefe, ¿verdad? Es igual al select de cédula de jefe, ¿verdad? Donde ve empleados,
ven acá que es la misma tabla, ¿verdad? Donde se pone en mayúscula el apellido, ¿verdad? Con upper, y donde tenemos el dato que es Ferreira, ¿verdad? El jefe. Entonces obtenemos nosotros su número de cédula sin saber su número de cédula. Obtenemos así de esta forma, ¿verdad? Solamente tenemos el dato de su apellido, ¿verdad? Y tenemos la cédula. Al comparar con la cédula de la misma tabla, tenemos los datos del nombre, apellido y la cédula. Entonces, y eso es realmente, podemos tener mucho más datos. En este caso es para tener un ejemplo nomás. Bueno, esto es importante, ¿verdad? Porque realmente nosotros podemos tenerlo con mayor, igual, menor, diferente, menor que, puede estar dentro, ¿verdad? O no incluir, por ejemplo, en sí, dentro de eso. Y un dato muy importante también acá, que dice que no puede tener cláusula order B, ¿verdad? Bueno, entonces aquí es cuando se hace el ejemplo, ¿verdad? En donde tenemos una consulta de por sí y acá la otra consulta independiente. Al unirlo así de esta forma, entonces este devuelve un resultado y el resultado es la cédula, ¿verdad? Y se compara con esta cédula y se tiene el nombre y apellido. Bueno, entonces acá hay otro ejemplo, ¿verdad? Muy interesante, ¿verdad? Donde se ve el nombre y el costo de los artículos y el promedio, el costo promedio que sea menor, cuáles son los artículos que seleccionar el nombre y costo del artículo cuyo costo está por debajo del promedio. Entonces se tiene así de esta forma. Dos celdas, ¿verdad? Del misma tabla. Entonces es la comparación que hacemos. Bueno, entonces ¿a qué es lo que nosotros queremos llegar? Queremos llegar a la subquery de code y case, ¿verdad? Dentro del select, ¿verdad? Queremos llegar, por ejemplo, en uno de los casos, ¿verdad? Case, donde pregunta, ¿verdad? Select nombre de cuenta, de cuentas tenemos aquí, ¿verdad? Donde id tipo sea select id de tipo cuenta, ¿verdad? Donde nombre de categoría sea igual a activo, ¿verdad? Donde sean activos. Entonces, el nombre de la cuenta, vamos a ver si son activos o no son activos, o que tenga otra clasificación. Entonces, si da este positivo, este de aquí, nos va a traer activo. Si no, te va a dar otra clasificación. En una columna, clasificación, entonces tenemos así. En una columna, clasificación. Bueno, esto realmente aquí estamos uniendo así y colocando pequeños códigos dentro de eso para poder tenerlo en subconsultas. Bueno, y otros detalles que vamos a ir viendo. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Porque de acuerdo a esto es que nosotros vemos para poder resolver los ejercicios que se tiene en las actividades, ¿verdad? Actividad 03. Este es otro muy importante también. Existe, ¿verdad? Cédula, nombre, from, v empleados, existe, ¿verdad? Select, from v empleados, donde la cédula sea igual a la cédula de jefe, ¿verdad? Si esto existe, entonces te va a traer el resultado del primer query, ¿verdad? También podemos usar si se encuentra in, ¿verdad? Dentro de esto.
Y acá, por ejemplo, se ve exit versus in, ¿verdad? ¿Cuál usar, verdad? Porque es más o menos idéntico a la pregunta, ¿verdad? Tomando el mismo ejemplo, seleccionar todos los empleados que tiene al menos un empleado que depende de él. Bueno, entonces, los empleados que dependen de él, entonces se ve por medio de eso, ¿verdad? Es decir, que son jefes. Si bien genera el mismo resultado, se procesan de modo diferente. Exit puede ser más eficiente si el query tiene muchos datos. Así que suele dar mayor rapidez en los resultados en sí. Bueno, después van a ver los distintos tipos de ejemplos que son muy importantes para poder resolver, ¿verdad? Bueno, hasta aquí les quiero mostrar lo que es eh, el primer tutorial